En esta ocasión, la lección habla respecto del tema de la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Y cómo es que la podemos obtener? ¿Qué tiene que ver la sabiduría con nuestros pensamientos y cómo se generan nuestros pensamientos? Y sabiendo que la sabiduría proviene del conocimiento y de la relación con el Señor, ¿cómo es que esto impacta en mi vida diaria y sobre todo cuál debería ser mi actitud? Pensando en todo esto, comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. Nuevamente para empezar un nuevo tema de estudio. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y gracias también a nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Así que vamos a iniciar este momento de estudio con una oración. ¿Qué tal? Claro que sí. Si oramos. ¿Sí? Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que estamos de dirigirnos a nuestros amigos que nos están escuchando. Pedimos una bendición para ellos y que esta lección sea de beneficio también y que podamos practicarla y usarla en nuestra vida diaria. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y llegamos a la lección número 8. El título de la lección en esta ocasión es Sabiduría para vivir con rectitud. Y quiero leer del libro de Proverbios, el capítulo 1, los versículos 5 al 7. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Es muy interesante, Heriberto, también que sobre todo la Biblia siempre nos habla mucho del tema de la sabiduría, ¿no? Del tema de poder tomar decisiones correctas en la vida, ¿no? Decisiones sobre todo que nos permitan tener una vida satisfactoria, una vida, digamos, provechosa, de bien, ¿no? Pero también buscando, digamos, definir algunas cosas es lo que vamos a tratar de encontrar algunas ideas mejores respecto también a lo que la palabra muestra o enseña respecto de la sabiduría. Quiero leer ahora del libro de los Salmos, porque en realidad en los Salmos encontramos mucho de lo que representa el llamado a poder atender a este aspecto tan importante en nuestras vidas, ¿sí? El tener un juicio adecuado, ¿no? El poder desarrollar la capacidad de buenas decisiones. Y los Salmos, como digo, expresan mucho de eso, o sea, dentro de lo que significa el sentir, las emociones humanas, etcétera, siempre también los Salmos están, digamos, incluyendo este aspecto también, ¿ok? Y quiero leer del capítulo 90 de Salmos, el versículo 12. Dice lo siguiente: Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Leí esto de la versión Palabra de Dios para Todos. Es interesante que el salmista manifiesta aquí una expresión de que la vida es corta, ¿no? Y que el pedido de él es que el Señor nos ayude a poder vivirla con sabiduría. Ahora, digamos, teniendo primero presente esto, ¿no? Tal vez la idea, el tratar de definir, ¿no? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué será sabiduría, ¿no? ¿Qué entendemos por sabiduría, ¿no? Bueno, sabemos que es lo que nos capacita para hablar, para actuar, mientras reflejamos nosotros el carácter de Dios. Ajá. Así es que en cualquier circunstancia, cualquier problema que nosotros encontramos, si nosotros respondemos a ella, tomando en cuenta lo que nosotros hemos aprendido de quién es Dios, cuál es su carácter,
todo eso viene a proveernos, a capacitarnos para tener una respuesta con sabiduría. Ajá, ok, claro. Claro, en definitiva, o sea, la sabiduría, digamos, yo encontré aquí una definición, ¿no?, del diccionario. Dice, sabiduría es la conducta prudente en la vida o en los negocios, ¿no? Ok, esa es una definición muy, muy humana, ¿no? Pero en la Biblia, Dios nos habla de la sabiduría con respecto a una posibilidad de capacitación para hablar o actuar, reflejando a través de estas acciones el carácter de Dios, ¿no? ¿Okay? Es el carácter que recibimos de Dios. Y por eso el asunto del tema este de que la cercanía, el conocimiento, ¿no?, de quién es Dios, es que nos permite, nos habilita, nos capacita para poder desarrollar aquello que conocemos como sabiduría. ¿Okay? Es muy interesante. Ahora fíjate, Heriberto, que me gustaría que pudiéramos hablar un poco de lo que menciona el versículo. O sea, porque dice aquí el versículo, haznos entender que la vida es corta, ¿no?, para así vivirla con sabiduría. ¿Por qué crees que el salmista, digamos, se aboca primero a tratar de señalar de que nuestra vida es breve, ¿no?, de que nuestra vida es corta, y que entonces deberíamos nosotros tener conciencia de la importancia de vivirla sabiamente, ¿no? Así es. Y yo creo que a lo que se refiere aquí el salmista, Pedro, es que si nosotros entendemos que el mañana no es seguro, que no sabemos si vamos a vivir un minuto más, y tomamos en cuenta que la vida es corta, entonces lo que nos quiere decir es que debemos darnos cuenta que si debemos de vivirla con sabiduría, porque entonces si no la vivimos con sabiduría, quizá esa vida eterna que nos espera no se va a poder lograr. Claro, ¿verdad? Claro. Claro, porque en realidad lo que estamos hablando aquí o lo que tratamos de, digamos, entender también es que de por medio hay un tema de vida o muerte eternas, ¿no? También, o sea, eso está en juego en realidad, ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, con la posibilidad de desarrollar esta capacidad de buen juicio, o sea, de buenas decisiones, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar cada día? Ahora, es interesante esto de que el salmista justamente, digamos, se proyecta a tratar de hacernos ver de lo breve de nuestra vida para que nosotros entendamos la necesidad, quizás no en el fin de poder llegar a obtener sabiduría, sino en principio de poder acercarnos al Señor, conocerlo más, relacionarnos mejor con Él. Porque obviamente a partir de allí es que nuestra habilidad de buen juicio se va a desarrollar. ¿Ok? Ahora, estaba proponiendo una idea, ¿no?, una pregunta. Y creo que tal vez para nuestros amigos que nos están viendo también en esta ocasión, podría ser interesante esto, ¿no? Hacernos una pregunta en este momento. ¿Cómo distribuirías tu tiempo si te dirían que tienes solamente 30 días de vida, ¿no? O sea, ¿cuáles serían tus prioridades y de qué manera vivirías si tú tuvieras y sabes que solo te quedan 30 días de vida, ¿no? O menos tal vez, ¿no? O sea, ¿cómo distribuirías tu tiempo? ¿Qué cosas aprovecharías? ¿Qué cosas harías? ¿Qué cosas no harías? ¿De qué manera te esforzarías? ¿O a qué le darías prioridad en tu vida, ¿no? ¿Ok? Si tú sabrías que tienes pocos días de vida y que eso es lo último que puedes hacer. ¿Qué piensas, Heriberto? Interesante la pregunta, porque primeramente yo creo que yo personalmente pasaría más tiempo con mis seres queridos, ¿verdad? Trataría de estar bien con cada uno de ellos, de mis hermanos, mis hermanas, todos ellos, teniendo en cuenta mis hijos, mi esposa, arreglando cualquier discordia o cualquier problema que hayamos tenido, resuelto. O sea, pues yo tuviera mi vida en orden, trataría de poner mi vida en orden. Claro. Eso primeramente con mis amigos, seres queridos, todos ellos. Y después yo creo que pasaría más tiempo con Dios, en oración también. Okay. Definitivo, ¿no? Fíjate, es interesante, hace unos meses atrás recuerdo que
una persona que invitamos para poder tener un testimonio, nos contaba, no sé si recuerdas, nos contaba de que fue a ungir a una persona que estaba moribunda, ¿no? Ya estaba a punto de morir. Y estaban allí, bueno, algunos familiares con él también. Y esta persona que llegaba, digamos, a fungir como un anciano, bueno, de iglesia, y que iba a ungir a esta persona que estaba moribunda, estaba un poco, digamos, dudoso de qué cosa hacer, ¿no? Pero al final lo que trató de hacer es animarlos a que si había algún tipo de diferencias, había alguna situación de resentimientos o de ciertas cosas que hubieran pasado anteriormente entre ellos, los familiares cercanos, con la persona que estaba muriendo, que lo pudieran arreglar, ¿no? Y entonces, en ese momento, sí, o sea, se perdonaron, se animaron, lloraron, en fin, pero restablecieron una relación que algunos de ellos habían, digamos, habían visto afectada en el tiempo. El asunto es de que esta persona que contaba su experiencia salió del lugar de ahí, salió de la casa y ya empezó a irse a su casa, ¿no? Pero cuando ya estaba en el camino, lo llamaron para avisarle de que la persona que había ungido ya había muerto en ese momento, ¿no? O sea, justo después cuando él estaba en el camino a su casa, ya esta persona falleció. Pero le estaban muy agradecidos por el hecho de que esa persona pudo encontrar tranquilidad en su momento último de vida, ¿no? ¿Okay? Creo que esto, digamos, nos hace o nos podría hacer meditar de la manera en cómo podemos nosotros también visualizar las cosas dentro de nuestra vida, ¿no? Por el hecho mismo de que, como el salmista lo menciona, o sea, siendo que nuestra vida es pasajera, es muy ligera, ¿no? Es muy, muy corta, ¿ok? Y creo que cualquiera de nosotros puede dar fe de ello. O sea, el tiempo pasa muy rápido. Cuando nos damos cuenta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos casi, o sea, el tiempo ya se pasó, ¿no? Vimos crecer a nuestros hijos, en fin, ya los vimos irse, en fin, muchas cosas. O sea, es todo ello, ¿no? Toda esa parte de rapidez en la vida y mucho de ese tiempo que nosotros tenemos, que es un bien escaso, lo dedicamos a cosas que probablemente no sean las más importantes, ¿no? Por eso la pregunta, o sea, para ustedes también amigos, ¿no? ¿Qué harías, por ejemplo, si tú sabes que tienes poco tiempo de vida? ¿Cómo lo utilizarías, no? Y ahí es donde podemos encontrar el tema de la sabiduría. Ahora, con respecto a este asunto, o sea, la sabiduría tiene que ver también con la generación de pensamientos, ¿ya? Y es interesante, o sea, porque yo tenía aquí alguna información, o sea, por ejemplo, la ciencia nos señala, nos dice, afirma, de que los pensamientos se generan cuando una de nuestras células cerebrales genera una liberación de ciertas sustancias llamadas neurotransmisores. O sea, van a generar lo que se conoce como una pequeña descarga eléctrica, que es transmitida a su vez a las células, a las neuronas vecinas, ¿ok? Y así empieza a haber una secuencia, digamos, una transferencia de información de una célula a otra. Y eso es lo que produce los pensamientos. Ahora, la ciencia explica como una teoría, porque en realidad hay ciertas cosas que todavía la ciencia no llega a encontrar o a definir claramente. La ciencia menciona que como una teoría es de que la activación de alguna de estas células, las que empiezan el chispazo, digamos, de transmisión eléctrica, se activan muchas veces de la nada. ¿Ok? Eso es lo que la ciencia propone. O sea, que algunas de estas células que empiezan la generación de un pensamiento se activan de la nada. Pero en la parte bíblica nosotros encontramos de que la generación de nuestros pensamientos tiene que ver con una participación espiritual, o sea, con el aspecto espiritual que habita dentro de nosotros, que es el que en realidad va a promover que ocurra esa activación dentro de nuestro cerebro, esa activación en las células que a su vez produce todo este circuito ya conocido, o sea, liberación de ciertas sustancias, neurotransmisores, que a su vez producen descargas eléctricas y una transmisión de información. ¿Okay? Es todo un proceso así, pero el hecho es de que primero esos pensamientos o esas,
emociones o intenciones están desarrolladas a partir de una parte que ya habita dentro de nosotros, que es una parte espiritual. Ahora, sabiendo todo esto, ¿no?, nos podemos dar cuenta de la importancia, por ejemplo, del consejo que dio Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿no?, cuando Él dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas, ¿no? O sea, nos damos cuenta de esto, ¿no, Heriberto? O sea, la importancia justamente de poder reconocer a quién le estoy entregando ese aspecto de mi vida, ¿no?, la parte espiritual. Porque a partir de allí es que se van a poder promover los pensamientos adecuados que a su vez me van a ayudar a poder desarrollar esa habilidad de tomar buenas decisiones, de tomar mejores decisiones. Pero todo esto está relacionado con el hecho de poder conocer mejor a Dios y relacionarme más con Él. Exacto. ¿Cierto? Es así, es así. Ahora, hay un tema interesante también en esto, Heriberto, y tal vez para nuestros amigos. En el tema espiritual no hay puntos medios. O sea, muchas personas pueden decir, no, pero yo no soy malo, o sea, yo no le hago mal a nadie, o soy una persona honesta, soy correcto, soy un buen ciudadano, etcétera, ¿no? En realidad no hay puntos medios. Si no estás con Dios, no estás con Él, o sea, estás contra Él, ¿no? Como dice Lucas capítulo 11, versículo 23, decía Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, ¿no? Y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Ahora, ¿qué acciones conscientes podemos tomar hoy para alcanzar sabiduría en la vida, ¿no? O sea, ¿de qué manera intencional nosotros podemos, mediante acciones diarias, lograr que nuestra vida espiritual sea controlada por Dios y no por el enemigo, ¿no? Pues algo consciente que nosotros tenemos que hacer. O sea, una decisión que debemos de hacer. Porque en realidad hay muchas personas, Pedro, hay sabios, personas tienen su doctorado, tienen 2, 3 doctorados, Sí, sí. y muchos de ellos no creen en Dios, ¿verdad? O sea, tienen sabiduría, podríamos decir, del mundo, pero cuando viene a caso ya de tener la sabiduría de Dios, es muy diferente, porque ahí es donde entra el carácter. Okay. O sea, el carácter que nosotros hemos formado, que Dios nos ha ayudado a través de ese tiempo que pasamos juntos, de esa relación que tenemos, nuestro carácter, y eso puede entrar también la sabiduría que nosotros podemos expresar, es donde se expresa nuestra paciencia, nuestra forma de vivir, nuestra forma de todo, toca todo aspecto de nuestras vidas. Okay. O sea, no podemos separarlo y decir eso no es sabiduría, porque Dios quiere que su pueblo sea sabio. Ajá. Okay. So, en toda área. Claro. Y nosotros vamos solamente a lograrlo teniendo esa relación con Él, porque Él es la fuente de la sabiduría. Entonces, si yo quiero sabiduría de lo alto, no lo voy a encontrar en el mundo. Muchos son engañados pensando que ellos son sabios porque crean, podemos decir, mucha riqueza. Sí, sí. O tienen muchas propiedades, o tienen mucho de esto, de aquello, o han escrito 20, 30 libros, y para ellos creen que tienen la sabiduría. Claro. O sea, podemos distinguir la diferencia entre las dos. La sabiduría de Dios es la que nos va a ayudar y nos va a llevar a la vida eterna. Así es. Y esa es la meta principal. Así es, así es. Y todo tiene que ver con el conocimiento y la relación con el Señor. Exacto. O sea, definitivamente, ¿no? Como veíamos la semana pasada cuando hablábamos del tema de cómo nuestras relaciones influyen en lo que venimos a hacer también, ¿no? Y también de qué manera mucho de lo que nosotros percibimos alrededor nuestro, o sea, cómo vemos las cosas en la vida, es mucho de lo que realmente nosotros somos o de lo que hay en nuestro interior también.
¿Ok? Ahora, en esta parte, obviamente, de ahí la importancia de que al conocer más al Señor, nosotros podemos absorber también sus características. Porque lo que tú estabas mencionando, o sea, el tema de sabiduría tiene que ver también con los frutos, el fruto del Espíritu, ¿no? Paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, templanza, ¿no? Todo ello, o sea, que tiene que ver justamente con las características que son propias del Señor. Ahora, quiero leer algo más todavía aquí, de Salmos capítulo 141, versículos 3 y 4. Leo de la versión Nueva Biblia Viva. Ayúdame, Señor, a mantener cerrada mi boca y sellados mis labios. No me dejes desear cosas malas, ni que participe en hechos malvados. No me dejes compartir banquetes con los que hacen el mal. Fíjate, es interesante el pedido del salmista, ¿eh? Señor, ayúdame a mantener la boca cerrada, ¿no? A veces es importante eso, ¿no? Poder controlar lo que decimos, ¿no? No dejarnos llevar por nuestros impulsos y emociones, porque al final, digamos, una palabra puede ser como una flecha disparada, ¿no? Que obviamente va a afectar a otras personas. El pedido del salmista, ¿no? Señor, ayúdame a mantener la boca cerrada, ¿no? Sellados mis labios. O sea, no me dejes desear cosas malas tampoco, ¿no? O sea, hay muchas cosas aquí. Ahora, es interesante, ¿no? O sea, pero algo que me causa curiosidad es, o sea, en realidad es conveniente pedirle al Señor que no me deje hacer lo malo. O sea, ¿por qué tendría yo que pedirle al Señor que me prevenga de desviarme hacia el camino del pecado, ¿no? ¿O será que el Señor tal vez es el que me pone a prueba o me tienta con el pecado? Bueno, yo creo que ya lo hemos visto en varias lecciones anteriores, donde las situaciones en realidad ya están ahí, Pedro, ya suceden porque vivimos en este mundo. Ahora, nosotros no podemos vivir en otro mundo y ser separados. Las situaciones que nos vienen a nosotros en nuestras vidas es muchas veces por podemos decir, las situaciones que nosotros mismos creamos, ¿verdad? O sea, si yo puedo decir, me pongo en un matrimonio desigual, vamos a decir así, ¿ok? Porque ahora es lo que está de moda, el divorcio, Sí, ¿no es así? O sea, sin pensarlo, entro en una relación donde pensé yo, por mis sentimientos, que era la mejor relación que yo escogí. Pero Dios no estuvo en esa relación. Claro. ¿Verdad? Ahora, yo participé de esa situación, pero ahora yo quiero culpar a alguien de esa situación. Digo, Dios, ¿cómo me vas a librar de esta situación? Claro. Ahora, la voy a librar si yo tengo una relación con Dios, no simplemente por el divorcio, porque ahora yo tengo una responsabilidad, porque yo me doy cuenta de que Dios no desea que yo pase por un divorcio y me sea divorciado simplemente porque somos incompatibles y ocurrió esa relación por un error de los dos o lo que sea mío, pero ahora estamos en esa relación. Claro. Ahora, de ese partir, de donde yo me doy cuenta que he cometido un error, pido yo sabiduría a Dios de cómo seguirlo. Es donde vamos ahora a recibir esa sabiduría de Dios. ¿Cómo es que yo puedo seguir adelante en esa relación sin tomar el camino fácil? Claro. ¿Verdad? Claro. Y eso podemos practicarlo en cualquier situación. Muchas personas se quitan la vida porque no encuentran salida. Claro. ¿Verdad? Claro. La sabiduría de Dios dice, no, sabemos que Él nos ayuda, que Él nos puede sacar de esa situación. Claro. Simplemente tenemos que tomarlo en cuenta ahora, sin decir que fue la culpa de alguien o por mi situación. Dios nos quiere ayudar en todas las situaciones en que nosotros nos encontremos. Claro, ¿verdad? claro, lógico. Ahora fíjate, es interesante el hecho ese también de que, o sea, cómo el salmista le pide al Señor, ayúdame a quedarme callado, ayúdame a no tener incluso malos pensamientos, ¿no? A no desear cosas que no son convenientes, ¿no? Ahora, ¿será con respecto, por ejemplo, ahora pensando un poco en el pedido del salmista, ¿será que
con respecto al pecado, hay cosas que están en nuestro control y hay otras cosas que no están en nuestro control. Claro que sí. Lo que está en mi control es lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, lo que yo no estoy en control de lo que mi esposa piensa o de lo que mi esposa debe de hacer. O sea, yo solamente estoy en control de lo que de mi ser, de lo más cerca, de lo que sale de mi boca, de mis reacciones. De todo eso tengo control. Pero de lo demás de otras personas, cómo deben de reaccionar hacia ciertas situaciones, no. Claro. ¿Verdad? Claro. Claro, definitivamente, ¿no? Ahora, es interesante que cuando, por ejemplo, uno le da cabida al pecado, muchas veces una cosa a veces pequeña se empieza a hacer más grande. O sea, siempre un detalle, digamos, pequeño de pecado se va haciendo cada vez más grande. Y nos va produciendo tal vez esa sordera espiritual. O sea, empezamos a hacernos insensibles al llamado del Espíritu Santo. O sea, al llamado de dejar de abandonar aquello que no es conveniente, ¿no? Lo digo porque es interesante justamente el pedido que hace el que escribe este salmo, ¿no? De pedirle, de rogarle al Señor de que lo ayude a no desarrollar pensamientos que son inadecuados, ¿no? ¿Ok? Y es eso, o sea, de que muchas veces, como digo, el pecado puede empezar con una fracción pequeña, pero que va creciendo y que al final nos hace insensibles, no solamente de reconocer el llamado de Dios, sino que también nos hace insensibles del daño que le estamos empezando a hacer a los demás, ¿no? Así es. Sobre todo a las personas más cercanas a uno, ¿no? Sí, esto me hace recordar porque mi esposa cuenta esta historia, cómo es que ella estaba, porque ella tiene un recuerdo de memorias desde que ella era muy chica, lo que yo no me puedo acordar. Pero ella me cuenta de que en un punto, cuando ella estaba chica, se dio cuenta de que ella podía mentir y que los demás no se daban cuenta. O sea, su papá y su mamá, ella se dio cuenta que ellos no podían leer su mente. Por lo tanto, ella continuó practicando mentiras hasta que su mamá se dio cuenta y ella recibió las consecuencias. Entonces se dio cuenta. Ahora nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial sí lee los pensamientos. Y sí sabe lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Así es que es muy diferente cuando nosotros entendemos esta parte de que ahora somos responsables de nuestras acciones hacia Dios. ¿Verdad? Claro, definitivamente. Quiero leer ahora del libro de Salmos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, y leo de la versión Nueva Biblia Viva. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche. Medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Ahora, en esta parte es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si consideraríamos nuestra vida, lo que expresa aquí el versículo, ¿no? Si consideraríamos nuestra vida como un árbol, ¿no? Que está ubicado a la orilla del río, ¿no? ¿Por qué muchas veces tal vez nosotros siendo un árbol, por llamarlo de esta manera simbólica tal vez, ¿no? ¿Por qué tal vez rechazamos el estar cerca del agua de vida que es el Señor? O sea, ¿por qué, digamos, al ser humano se le hace difícil de manera consciente y de forma constante sujetarse de Dios, ¿no? Como humanos, yo creo nosotros, Pedro, es difícil dar nuestra voluntad o ceder nuestra voluntad a otro ser. Queremos hacer nosotros por naturaleza lo que nosotros pensamos que es correcto. A veces nos creemos con suficiente sabiduría como para poder guiar nuestras acciones, nuestras respuestas por nosotros mismos. O sea, porque yo me creo que tengo mucha sabiduría que yo no necesito de la de Dios. O sea, yo respondo como yo he aprendido a responder
por como mi padre me enseñó, Ajá. como mi madre me enseñó o como yo crecí en mi hogar. Y, y cuando yo doy mi voluntad a Dios, entonces todo eso ya no funciona. Entonces ya no puedo yo responder de la forma que yo respondía porque yo me doy cuenta que no es la forma correcta, porque Dios nos ha enseñado y ya nos ha practicado, nos ha pedido practicar la paciencia, la forma, vamos a decir, de hablar con, a veces, muchas veces, como dice, el callar mejor, Ok, ¿verdad? claro. Fíjate, es interesante lo que estabas mencionando ahorita, Heriberto, o sea, el tema este de que muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestras propias experiencias, Exacto. por ejemplo, ¿no? Pero si te fijas en el fondo, todo esto tiene que ver justamente con que el ser humano tiene una concepción errada de Dios, ¿no? Y esto también tiene que ver con un tema de confianza o desconfianza, ¿no? O sea, confío más en mí mismo, en mis capacidades, en mis habilidades, porque no confío lo suficiente en un ser que no veo, digamos, ¿no? En un ser que, bueno, aparentemente no aparece, no lo veo, no está registrado dentro de mis sentidos físicos, ¿no? Entonces, todo ello obviamente está representado por esta parte, ¿no? El asunto de el conocimiento, la confianza, o sea, lo que podríamos definir en temas espirituales como la fe, ¿no? O sea, no hay esa parte. Entonces, todo ello sumado al hecho, ¿no?, de resistirse a la entrega personal, obviamente por un mal concepto de quién es Dios, por una falta de confianza en quién es Dios, me lleva a rechazar, me lleva a alejarme, me lleva a asumir de que yo mismo soy capaz de poder manejar mis propias situaciones en la vida, ¿no? Las Así es. circunstancias, o sea, mejor las manejo yo, ¿no? En temas de mis finanzas, no, yo sé mejor, o sea, yo reconozco que yo tengo más habilidades, ¿no? En temas de mi casa, con mis hijos, no, prefiero buscar, no sé, el consejo de algunos otros antes que el consejo de Dios, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, incluso unas cosas pequeñas, ¿no? Tal vez tengo que hacer un arreglo de determinada cosa en mi casa o un arreglo en el carro, ¿no? O sea, prefiero mejor hacerlo de acuerdo a mi perspectiva humana, ¿sí? Antes que confiárselo justamente a Dios. Y eso es un tema muy común, o sea, el ser humano, digamos, como dices, ¿no? Busca más bien ubicarse dentro de lo que significa su propia formación, su propia experiencia, confiar más en sí mismo, ¿no? Solamente, ¿no? Sí, y eso me hace recordar, Pedro, porque al principio cuando mi papá empezó a ir a la iglesia y yo lo invitaba a la sociedad de jóvenes, porque nada más estaba acostumbrado a ir en la mañana, Ajá. y me preguntó pero de qué se va a tratar. Y yo le dije, va a tratar de la familia, de los hijos. La respuesta me, me, me sorprendió, porque fue ok, a ellos, ¿qué me van a enseñar a mí que yo tuve 10 hijos? O sea, y yo miro la condición, no somos nada perfectos, Claro, claro. hay mucha disfuncionalidad, así es que dije, el número puedes tener 30 hijos, pero si fue la madre las que lo crió, o sea, muchas veces es ah, podemos decir, la ignorancia de la sabiduría de Dios, Claro. de cómo es de qué es la realidad, de cómo crear a los hijos, con amor, con paciencia, con la sabiduría de Dios. Claro. Es muy diferente a decir simplemente, pero yo tuve 20, 30 hijos y Ajá. todos están vivos. Esa es mi experiencia, ¿no? Esa es mi experiencia y eso me capacita, me califica para poder, digamos, ser una autoridad en el tema de lo que se trate, de este Exacto. asunto, en fin, etcétera. ¿No? Así Eso es es. muy, muy común, o sea, es muy, muy general, ¿no? Ahora, yendo, digamos, hacia el otro lado, o sea, ¿por qué será? Porque a veces también me pongo a pensar en este tema, ¿no? En este asunto. ¿Por qué será que el hecho de temer a Jehová, ¿no? De poder aceptar, digamos, y practicar su ley, sus principios, ¿por qué a través de ellos recibimos beneficios? O sea, ¿por qué es que a través de ellos, a través de esa práctica, encontramos aquello que conocemos como bendición, ¿no? Prosperidad, ¿no? Éxito en la vida, ¿no? O sea,
Y ¿Qué cosa tiene eso, no? Well, el todo, porque sabemos que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. O sea, si nosotros practicamos todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, seríamos las personas más sabias, así como Salomón. Ajá. Porque todo lo que Dios nos dejó es para nuestro beneficio. O sea, Él no quiere hacernos daño. Claro, Él lo que quiere es bendecirnos. Si yo conozco a Dios, que es un Dios de amor y que lo único que quiere de mí es mi bienestar, entonces yo voy a leer su palabra porque yo sé que me voy a beneficiar practicando lo que yo estoy leyendo. Claro, ¿verdad? claro, definitivamente, definitivamente. O sea, esta parte de, digamos, de el consejo, la palabra, las prácticas, la ley, lo que conocemos como tal, que nos entregue el Señor, el único propósito que tienen es nuestro propio beneficio. O sea, y todo ello va a aparecer, va a mostrarse en nuestra capacidad para tomar decisiones correctas. O sea, digamos, tomando como base los principios que encontramos en la palabra del Señor y conociéndolo a Él, vamos a poder desarrollar esa posibilidad de tomar mejores decisiones en la vida, lo cual nos va a llevar a encontrar el éxito que realmente buscamos, ¿no? El verdadero éxito. Sí, claro, porque siempre yo les he dicho a mis hijos que ellos siempre tienen opción. Y de la misma manera Dios nos da opción también a nosotros. Así es. O sea, ¿le obedecemos o no le obedecemos? Si le obedecemos, vamos a ser bendecidos. Si no obedecemos, por nuestra desobediencia van a venir consecuencias y van a venir maldiciones, no directamente porque Dios quiso traer esas maldiciones, pero porque nosotros fuimos desobedientes. Claro. Y claro. las prisiones están llenas de personas así, Pedro. Sí. He dicho, cuando yo visitaba las prisiones, ellos decían, por un solo error que hice, estoy pasando aquí 20 años, 30 años de prisión. Claro. Ahora fíjate, Heriberto, porque tú has visitado prisiones y has conocido personas que están, digamos, detenidas, como dices, o sea, por un error que cometieron. Pero fíjate, tú también puedes reconocer de que esas personas no sufren solas, ¿no? Sino que la familia de ellos también están afectados, ¿no? Todos a su alrededor han sido afectados. Su entorno, ¿no? Su entorno familiar. Qué maravilloso es que cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando lo conocemos mejor, cuando aceptamos sus principios, sus consejos, sus normas, sus leyes, encontramos bendición no solo para nosotros, sino también para las personas a las que amamos también, ¿no? Exacto. Sí, para las personas cercanas a nosotros. Y eso es lo que el Señor desea también para nosotros y para los seres que nosotros amamos también. Así es. Muy bien. Gracias por acompañarnos en este tema tan fascinante en el estudio de los Salmos. ¿Qué tal si oramos? Claro que sí. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por darnos la posibilidad de que al conocerte encontramos la verdadera sabiduría, aquella que nos permite, Señor, conducir los pasos de nuestras vidas con seguridad, con la luz que tú nos das, para un propósito definido y mejor, de bendición para nosotros, pero también de bendición para las personas que nos rodean. Y gracias por ello, Señor. Permítenos que al conocerte cada día, que al desear conocerte y saber más de ti, Señor, y absorberte más en nuestro ser, podamos tener y desarrollar esa capacidad para que nuestros pasos se dirijan cada vez más cerca de ti. Despídenos ahora, te lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Ok. Sí. Con la gracia de Dios, aquí estaremos. Amén. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.